El Señor habla por medio de una parábola. El dueño del campo siembra cizaña y semilla. La cizaña es la mala hierba. La semilla es la que va a producir el fruto. Y esto es simbólico para nosotros. Todos vivimos en un mundo en donde hay trigo y hay cizaña. Con facilidad nosotros decimos, aquel es la cizaña, y puede ser que yo sea la cizaña. Piensen ustedes, los fariseos se creían los buenos, y el Señor dijo, esos son los malos. Los fariseos eran muy religiosos, cumplían exactamente, o sea, externamente todos decían, esos son los buenos. Pero Jesús veía el corazón y dijo, esos son los malos. A Dios lo que le interesa no son nuestras exterioridades, Él ve el corazón. Y eso es lo que importa saber. ¿Quién soy yo delante de Dios? Los demás nos pueden decir tan bueno, tan buena que es, pero es solo Jesús el que puede decir, este es bueno y este es malo, porque Él ve lo profundo del corazón. Fíjense que a veces nos podemos poner anteojos oscuros y todo lo vamos a ver de otra forma. El Señor quiere que nuestros lentes sean claros, que veamos lo que Él ve. A veces podemos ver un manchoncito en una enorme pared blanca. Y eso es lo malo de nosotros, que en la enorme pared blanca nos fijamos en el manchoncito y decimos esto es negro, todo es negro. No, el manchoncito nada más. Nada de que todo es negro. Eso es el pesimismo y muchas veces somos inclinados a eso, a ver todo negro, pero si es un manchoncito nada más. Y cuando creemos que todo es negro, pues nos hace mal. Nos volvemos pesimistas y todo lo andamos criticando porque no vemos que el manchoncito podemos ser nosotros, el manchoncito negro. Creemos siempre que son los demás y podemos ser, pero Dios no se equivoca en eso. Cuando hay algo malo, Él lo ve en nosotros, aunque lo escondamos. Él ve lo malo. Por eso no hay que juzgar a los demás, porque solo vemos lo externo y no logramos ver lo profundo de aquella persona. Puede ser que esa persona que despreciamos sea un gran santo. Grandes santos de la humanidad fueron despreciados muchas veces. No sabían los demás que estaban a la par de un gran santo. Dios ve el corazón y eso es lo importante también para nosotros. Qué difícil calificar a las personas. San Pablo era muy estricto. Y muchas veces él decía, apedreen a ese porque es pecador, cuando no se había convertido todavía. Él se creía la maravilla del mundo y resulta que él era el pecador. Y él muchas veces, por ejemplo, cuando apedrearon a San Esteban, él decía, apunten bien, ese es malo. Y resulta que el malo era Pablo y aquel era un santo, San Esteban. Y eso nos puede pasar a nosotros porque somos muy duros para juzgar a los otros y muy benévolos para ver nuestras propias maldades. Tratamos de señalar al otro y no nos señalamos a nosotros mismos. Piensen ustedes que a Jesús le presentaron una mujer adúltera, todos felices. Según la ley, si se descubría alguna mujer en adulterio, la apedreaban en la calle. Y todos llegaron. Señor, hemos encontrado a esta mujer en adulterio, aquí la traemos. Y el Señor dijo, bueno, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra.
Y les puso un gran problema. Cada uno hizo un examen de conciencia y dice, los más viejitos se fueron primero. Cuando se dio cuenta, solo Jesús había quedado y aquella mujer. Y el Señor no la alabó, sino simplemente le dijo, mujer, te salvaste esta vez, vete a tu casa, que no te vuelva a suceder. O sea, yo me imagino que aquella mujer se habrá convertido en una santa. Después de haber estado en un segundo al borde de la muerte, el Señor no le dijo, está muy bien lo que hiciste. Solo le dijo, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y todos, lee las conciencias, mejor nos vamos. Y eso nos hace bien. Dios ve nuestra conciencia. Ante los demás podemos aparentar ser buenos y resulta que somos sepulcros blanqueados. Por fuera muy blanco, pero por dentro muy negro. Y Jesús ve todo y nos ayuda y nos dice, no tires la primera piedra. No tires la primera piedra. Todos aquellos iban con su piedra porque aquella mujer había sido descubierta en adulterio. Así es que iban a cumplir la ley. Pero cuando Jesús les dijo, el que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Y cada uno sintió que tenía algo y mejor se fue antes de que lo apedreara. Hermanos, el Señor ve nuestra mente, ve nuestro corazón. Junto a la cruz de Jesús había 2 ladrones, sí, eran criminales. Por algo los tenían ahí, eran criminales. Pero resulta que ahora hablamos de San Dimas, uno de los ladrones. Se convirtió en los últimos minutos. Y a él el Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ahí estaba, todos tenían razón, estaban aplicando la pena de muerte. Pero aquel en ese momento se arrepintió al oír las 7 palabras del Señor. Como espada de doble filo se le metieron y él terminó rezando, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Primero dijo, yo soy pecador, por eso estoy aquí. Pero ese que está ahí no es pecador, señaló a Jesús. Entonces él se reconoció pecador en los últimos instantes de su vida y ahora lo llamamos San Dimas. Según el Evangelio no dice qué nombre tenía, pero el pueblo conocía a aquel hombre, se llamaba Dimas y ahora lo llamamos San Dimas. ¿Por qué? Porque él no tuvo que esperar que lo canonizaran en el Vaticano. Jesús lo canonizó ahí mismo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Quiere decir que ese de mal ladrón pasó a ser un santo en unos momentos nada más, debido a que estaba junto a Jesús y las palabras de Jesús le cambiaron la vida. Terminó pidiendo perdón, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor a nadie le niega la misericordia cuando de corazón la pide. Qué interesante esto. El criminal ahora lo honramos, San Dimas. En el último segundo, cualquiera que lo vieron, ese es criminal, ese murió por criminal, pero resulta que ese moría como santo. Del otro no sabemos, pero ese sí, y por eso la Iglesia lo llama San Dimas. Y todos nosotros nos animamos, la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Un malhechor convertido en santo, porque todos cuando estamos en gracia de Dios somos santos. La Biblia nos llama santos, no santo para un altar como un modelo, no, santos porque estamos en buena relación con Dios. Y eso es lo que diariamente debemos pedir. El diablo existe, estimados hermanos. El diablo no es una figura literaria. El Señor varias veces habló del diablo.
Si a mí me pregunta usted por qué cree usted en el diablo, porque Jesús lo dijo. Jesús no nos iba a enseñar mentiras. Él fue el que nos habló del diablo, claramente. Entonces, por eso creo que existe el diablo. Ahora, si me preguntan cómo es el diablo, no sé, porque nunca lo he visto. Y primero Dios que nunca lo vea. Nunca lo he visto, pero sé que existe porque Jesús lo dijo. Y lo llamó diablo, malvado. Así es que existe, y existe el infierno porque Jesús lo dijo. No porque lo inventó la iglesia, Jesús lo dijo. Cielo, infierno. Entonces nosotros por eso creemos en eso y nos cuidamos, porque el Señor nos dijo, cuídense, el diablo anda rondando viendo a quién devora. Usó expresiones llamativas para que nos demos cuenta, anda rondando, viendo a quién devorar. No les dijo, no se asusten, el diablo no existe. Es una figura literaria, habló claramente. Cielo, infierno, Dios, diablo. Por eso creemos nosotros, y eso es lo bello de la Escritura. La Escritura es la palabra de Dios, es lo que Dios nos sigue diciendo. Así es que no somos ridículos nosotros por decir que existe el diablo, porque no somos nosotros lo que decimos. Es nada menos que Jesús, que nos demostró que era Dios con su muerte y su resurrección. Entonces yo creo lo que dijo Jesús. Él habló de infierno y yo creo en el infierno. Ahora, que nadie se mete a estar describiendo el infierno, porque el infierno nadie sabe cómo es. Ciertamente no quiero ir ahí, pero no me voy a meter a describir, porque algunas veces a algunos se les calienta la fantasía y comienzan a hablar del infierno y lo describen como que lo hubieran visto. Eso es malo. La Biblia nunca describe el infierno, nunca. Y si no, lo describiríamos nosotros. Ni describe el cielo tampoco. Usa figuras literarias nada más, pero no describe el cielo ni el infierno. Ahora, Jesús sí nos dijo, el infierno existe. El cielo dijo, existe. Y entonces yo me cuido de no ir al infierno. No es una invención de la iglesia, porque algunos para quitarse ese peso, la iglesia inventó el infierno para asustarlos a ustedes y para que por miedo cumplan lo que dicen. No, es la Biblia, es Jesús, que habla de la condenación eterna, que habla de los ángeles buenos, los ángeles malos. El día de hoy, el Evangelio no nos quiere asustar, sino nos quiere decir, cuidadito. Tú puedes hacer como los fariseos, se presentaban como los buenos y todo el mundo les hacía reverencia porque iban bien vestidos, porque conocían muy bien la ley, conocían, pero no la cumplían. Jesús, que veía el corazón a aquellos que todos les decían santos, Jesús les dijo, sepulcros blanqueados, blanquitos por fuera, como los sepulcros del cementerio, pero por dentro tienen podredumbre, carne podrida, huesos podridos. Y cuando Jesús nos habla del infierno, pues nos está hablando, hijo, que no te vaya a pasar eso. Que no te vaya a pasar eso. Por eso va por la vía recta. El diablo actúa en la sombra, estimados hermanos. Por favor, no se estén imaginando el diablo como es, porque la Biblia no lo describe. Simplemente es un espíritu malo, malvado. Actúa en la sombra. Está en la Biblia. Y la Biblia emplea una figura, es como león rugiente que anda rondando viendo a quién devorar. No quiere decir que el diablo es un león, es una figura literaria, es como un león rugiente. Todos le tenemos miedo a un león rugiente. Y anda rondando viendo a quién devorar, el Señor nos lo dice. Por eso, cuando vayan a la Biblia, en la carta a los Efesios capítulo 6, van a encontrar que Dios, por medio
de San Pablo nos va a decir: pónganse la armadura de Dios. Nosotros somos luchadores. El soldado romano en ese tiempo, su armadura, un gran casco de hierro. En nuestra mente nos ponemos el casco de la salvación, dice la Biblia. Es decir, en todo momento yo me pregunto, ¿estoy en gracia de Dios? Sí, entonces tengo puesto el casco de la salvación. Si en este momento me muero, yo voy al cielo. Tengo el casco de la salvación. Mi mente está limpia. Que me vengan malos pensamientos, eso es normal de toda persona, pero aceptarlos ya es otra cosa. Malos pensamientos siempre habrá, pero si yo estoy combatiendo para que no entren, estoy ganando mérito delante del Señor. El Señor está viendo mi lucha y Él me va a bendecir, me va a bendecir. Eso lo dice el Señor, por eso yo aquí no puedo inventar nada, ni la iglesia puede inventar nada en este calvo. Dice, pónganse la coraza de la justicia, la coraza. El soldado romano, una coraza de hierro, lo defendía de las lanzas, de las flechas. Para nosotros la justicia, la gracia de Dios. Si estoy en gracia de Dios, tengo la coraza de la justicia. El espíritu del mal me puede enviar flechas, pero no logran entrar, porque tengo la coraza de la justicia. Dice la carta a los Efesios, póngase el cinturón de la verdad. El soldado romano llevaba un gran cinturón para proteger su estómago. Nuestro cinturón es la verdad es Jesús para nosotros. Mi cinturón, y ese no me lo puedo quitar. El soldado romano no podía darse el lujo, me molesta mucho este cinturón, siempre bien puesto, porque en cualquier momento tenía la batalla. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La Biblia a la palabra de Dios la llama la espada del Espíritu Santo, con la cual nos defendemos. ¿Cómo se defendió Jesús cuando el diablo le puso tentaciones en el desierto? Si ustedes van a leer, a cada tentación que le ponía, el Señor le citaba una frase de la Biblia. El Señor se estaba defendiendo con la espada de la palabra de Dios. Y decía, está escrito. Es decir, la Biblia dice, tú te caías. La tentación en eso consiste, en llevarnos por un camino fuera de la Biblia. Y nosotros, está escrito, no se puede. Está escrito. Y con el diablo no hay que estar dialogando. Fíjate que en el capítulo tanto, dice, no, está escrito nada más. Con el diablo no se dialoga nunca. ¿Saben por qué? Porque es más inteligente que nosotros. Más inteligente, pero yo soy el diablo es más inteligente que usted. Y lo dice la Biblia. Entonces, con él nunca nos ponemos a dialogar. Al diablo siempre se le rechaza. Y él nos habla muy bonito. Es lo que se llama el mal pensamiento y nos sugiere y inmediatamente con él no hay que dialogar. Apártate de mí, Satanás. Lo que hizo Jesús. Él no se puso a dialogar, apártate de mí. Y le decía, está escrito. O sea, la Biblia dice, así es que tú no tienes nada que decirme. Esa es nuestra actitud en el momento de la tentación. Si alguno aquí dijera, yo no tengo tentaciones, pues diría, mire, esta persona es extraterrestre, saber de dónde vino, pero este no es humano. Todo humano tiene tentaciones, pero tiene la bendición de Dios. Y si tiene la bendición de Dios, tiene el escudo, tiene el casco, tiene la espada del Espíritu Santo para defenderse. Y además dice, pónganse el calzado de la paz. El calzado de la paz. El Señor nos da la paz de Dios.
Cuando tenemos la paz, estamos caminando con el calzado de la paz. El Señor no nos quiere atormentados, nos quiere con su paz. Y Él la da al que la pide y va por el camino de la salvación. Porque yo puedo estar pidiendo, pero yo soy libre y puedo ir por el camino de la perdición. Entonces ahí no tengo el calzado de la paz. Estimados hermanos, el Señor fue muy claro entonces cuando habló de que nosotros podemos ser trigo o podemos ser cizaña. Los que conocen esto dicen que el trigo y la cizaña al principio se parecen. Por eso cuando los discípulos le dijeron, Señor, vamos a quitar la cizaña, no, les dijo, dejen que crezcan. Cuando crezcan ya van a ver, esta es cizaña, este es trigo, ahorita se pueden equivocar. El Señor está con nosotros por medio del Espíritu Santo, nos hace ver esto es lo bueno, esto es lo malo. Así es que, estimados hermanos, en todo momento llevemos el casco de la salvación. En todo momento la coraza, la espada de la palabra de Dios, el escudo con que nos defendemos también, los zapatos de la salvación. Si estamos con nuestra armadura, el espíritu del mal va a atacar, porque esa es su misión, pero nosotros tenemos la armadura de Dios y lo vencemos.